Valorar nuestras acequias es recuperar nuestra historia. A la hora de intentar definir la identidad de los mendocinos, tenemos que recuperar la memoria en materia hídrica, tomando como actor central a las acequias urbanas. Hoy en Teoría Práctica vamos a hacer un recorrido histórico de la mano de un especialista, el doctor Jorge Ricardo Ponte, especialista en materia de historia social y urbana, quien trata de transmitirnos ese interés por conservar y promover la historia, el patrimonio cultural y social de la provincia de Mendoza a través de las acequias. Desde el punto de vista histórico, podemos contar que los conquistadores que vinieron de Chile llegaron en 1561 al valle de Huentata o Huentota, donde existía un asentamiento huarpe. Los huarpes habían sido dominados por los incas y pertenecían al imperio inca, o sea, Mendoza sería el extremo más al sur del imperio inca. Es probable que los incas, con sus diversos e importantes conocimientos hidráulicos, hayan colaborado con la comunidad huarpe para diseñar y construir un sistema de riego que era absolutamente racional. Hoy Mendoza mantiene esa concepción original del sistema de riego planteado en forma conjunta por los incas y los huarpes. Mendoza no tuvo un centro o una aldea que hayan encontrado, sino que era una comunidad dispersa pero organizada a través de los canales y acequias preexistentes. Cuando llegan los españoles se encuentran con un sistema hídrico en pleno funcionamiento. Por razones políticas y por también culturales, en el sentido de no atribuir demasiada calidad o cultura a los indígenas que estaban en el sitio, el fundador no hace referencia a este sistema hídrico. Pero a los pocos años, el Cabildo, a los 4 años, el Cabildo va a emitir un acta donde se habla de 4 acequias que riegan a la ciudad. Del nombre de estas 4 acequias principales hace mención un acta capitular de 1566 y así las denomina: de Ayaime, la Tabal, la de Guaymalle y la que pasa por este Pucará. A medida que se va desarrollando la vida colonial, van apareciendo más acequias y nos va dando cuenta, digamos, de un sistema de irrigación muy complejo y muy eficiente. Los españoles se hacen cargo de este sistema, lo único que van a hacer es cambiarles el nombre, como siempre ocurre con todas las culturas, ¿no es cierto?, que renominan cosas que tenían los preexistentes, y así a acequias importantes de indígenas, como era la acequia alta de Tantaiquén, que era una acequia que nacía, para que nos ubiquemos, más o menos nacía detrás de la cancha del Club Tomba, iba por la calle Alberdi de Guaymallén y atravesaba toda la zona de Pedro Molina. Esa acequia los españoles la llamaron acequia de la ciudad, porque regaba a la ciudad cuando hacia el margen, hacia el oeste, una acequia que iba de sur a norte y regaba hacia el oeste a la ciudad y hacia el este hacia San José y Pedro Molina. Esta acequia alta de Tantaiquén fue redenominada por los españoles como acequia de la ciudad, mientras que el actualmente mal denominado Canal Sanjón Cacique Guaymallén, en su porción comprendida en el actual barrio Batalla del Pilar y el río Mendoza, fue llamado, antes de la llegada del fundador Pedro del Castillo, como Guasap Mayu, nombre que en lengua huarpe significa río del cacique Guasap. Este curso de agua tiene un doble uso: ser acequia de riego y cauce aluvional. Los españoles cambiaron los nombres de acequias tradicionales indígenas para hacer las suyas. Recién a finales del siglo XVIII va a aparecer el primer canal hecho por los españoles, que va a ser, por un lado, el canal Tajamar, que va por la calle San Martín y llega hasta Coronel Díaz, ¿no es cierto? Ahí se divide en 2
canales, uno que va hacia el norte, que es el canal de la Chimba, y otro que va hacia el este, que es el canal Zapallar, que va a tomar, ¿no es cierto?, la calle Olascuaga. Y el otro canal que aparece a fines del 18, 1793 más o menos, es el canal Jarillar, que también lo hemos conocido con el nombre Acequia del Rey o Acequia del Estado. Bueno, con este sistema hídrico, ¿no es cierto?, transcurre la vida colonial. En esta región andina, la red hídrica primaria de canales y la secundaria de acequias fue generada por la acción mancomunada de huarpes e incas. En toda América, vemos que las acequias siempre están vinculadas a las culturas prehispánicas. No es que traigan los españoles el sistema de acequia, sino que desde Estados Unidos hasta la Argentina y Chile, siempre las acequias estuvieron antes que los españoles. Por cierto que los españoles también traen acequias, porque el propio fundador de la ciudad, que era de La Rioja, España, era un riojano, y el nombre Rioja es del río Oja. Entonces él cruza todo el Atlántico, cruza América para fundar una ciudad donde haya acequia, como en su Rioja natal. Por eso la ciudad de Mendoza, él le pone Ciudad de Mendoza, Nuevo Valle de Rioja. Advertimos cómo el legado cultural e histórico de nuestro patrimonio mendocino es escrito por la creatividad e ingenio de huarpes e incas y luego enriquecido en la época colonial. En el próximo bloque, en Teoría Práctica, vamos a seguir este camino recuperando desde la columna vertebral de las acequias lo que ha sido la historia de Mendoza. Vamos a ver la aparición del tajamar, el colapso producido por el terremoto de 1861 y cómo se da también un fuerte impacto con la llegada del ferrocarril en 1885. Ya volvemos en Teoría Práctica. En este programa de Teoría Práctica vamos repasando la trascendencia que tienen las acequias y los zanjones en la ciudad de Mendoza. Y vamos comprendiendo que no se puede preservar aquello que no se conoce y no se valora. Pedro del Castillo llega a América para fundar la ciudad de Mendoza, donde hay acequias como en su Rioja natal. Debido a esta similitud, decide llamarla Ciudad de Mendoza, Nuevo Valle de La Rioja. Con esta situación vamos a entrar en la época republicana, que va a ser a partir de 1810. 1810 no es significativo para la ciudad desde el punto de vista de cambios. Fue significativo, sí, el tema de la aparición del zanjón en 1757, que va a quebrar el sistema hídrico de la ciudad y va a quebrar esta sequía de la ciudad y va a obligar a los españoles a trazar una nueva sequía, que es la sequía del Tajamar. El gran entramado de acequias fue creciendo y ampliando el área irrigada hasta el 20 de marzo de 1861, cuando la ciudad de Mendoza se vio estremecida por un violento terremoto que derrumbó edificios, viviendas y molinos hidráulicos. Esta catástrofe provocó la muerte de 2/3 de la población. En 1845 existían en la ciudad 25 molinos hidráulicos, solamente en la ciudad de Mendoza. Es decir, molinos accionados por acequias, ¿no es cierto?, que pensemos que estamos en épocas previas a la aparición de la electricidad. Así que Mendoza era una ciudad muy sustentable porque todos los molinos, y había una gran acción molinera, tenía que ver con el aprovechamiento hídrico. A finales del siglo XIX, todos estos molinos se van a transformar en turbinas hidráulicas. Mendoza había desarrollado con ingenio no solamente un sistema de riego, sino que había desarrollado también un sistema de aprovechamiento de la energía hidráulica.
con la llegada a Mendoza en 1885 del ferrocarril, también van a llegar los inmigrantes. El ferrocarril es el internet del siglo XIX. Entonces, no solamente viene gente, vienen revistas, vienen maquinarias, vienen nuevas ideas. Y esto va a significar un cambio muy importante en Mendoza, porque el terremoto, por un lado, golpeó fuertemente la economía molinera, porque los molinos eran edificios muy altos, hechos en adobe, que fueron los primeros que caen en el terremoto de 1861. Quiere decir que el terremoto no solamente fue cruel desde el punto de vista de la cantidad de gente que murió, sino fue muy cruento desde el punto de vista del golpe que le dio a la economía local. A 25 años del terremoto, la Mendoza histórica sigue en ruinas y la reconstrucción de la nueva ciudad es lenta y esforzada. Mientras tanto, a partir de la llegada del ferrocarril en 1885, empiezan a llegar los inmigrantes y con ellos arriba un nuevo modelo, el industrial vitivinícola. Esta combinación de arribo de inmigrantes, maquinarias industriales y nuevas ideas van a determinar un punto de inflexión en la historia local y regional. Lo importante es que viene el ferrocarril con maquinarias, vienen también estas turbinas hidráulicas que ayudan a aprovechar pensemos que la electricidad va recién a aparecer en el mundo. La gran novedad fue en la exposición de París de 1889, ¿no es cierto?, que va a ser el aniversario de la Revolución Francesa. Pero en Mendoza hay un primer experimento, cuando llega el ferrocarril, ese día se trae un motorcito y hace funcionar un sistema eléctrico durante la visita de Roca con la llegada del ferrocarril, para ver la importancia que tiene todavía el aprovechamiento de estas turbinas hidráulicas. Así es que así vamos a entrar en el siglo XX. El sistema de acequias en ambos márgenes de las calzadas, tal cual hoy lo conocemos, no era así en la época colonial. Apareció a partir de 1873 y fue tan eficiente que, a diferencia de muchas otras ciudades americanas que en esta época perdieron las suyas, le permitió a las acequias mendocinas entrar al siglo XX y perdurar hasta el presente. Este sistema, el sistema de riego que existía antes del terremoto, permitía que las acequias cruzaran varias veces por una manzana, por ejemplo. Es un sistema, diríamos, muy poco racional. Tan es así que a veces en una sola calle dos acequias cruzaban. ¿Esto qué significaba? Calles de tierra, acequias con agua, se inundaban, barro. Era una ciudad de barro, mucho barro, barriales. Cuando Mendoza tiene el tema del terremoto, es una crisis, y las crisis son oportunidades. Y es la oportunidad que Mendoza tiene de reorganizar su sistema de riego. Aquí está la diferencia entre Mendoza y todas las otras ciudades americanas que tuvieron sistemas de riego por acequias. Después del terremoto, nadie sabe quién fue el autor material. Yo presumo que ha sido Bayofé, porque era un francés y los franceses son muy racionales y él estaba trabajando sobre el tema de la ciudad, que organiza este sistema que nosotros tenemos ahora de acequias en las márgenes de las calzadas. Luego de 25 años, Mendoza va saliendo de las secuelas del devastador terremoto ocurrido en 1861. Y en 1885 llega la modernidad traída por el ferrocarril. A la cultura del agua de los mendocinos se le suma el aporte de los inmigrantes extranjeros. En teoría práctica, en el próximo bloque, vamos a ver los primeros sistemas de agua corriente domiciliaria. Ya volvemos. Continuamos en teoría práctica repasando la memoria mendocina a través del curso de nuestras acequias. En 1876 empiezan a aparecer en la nueva ciudad post-terremoto los primeros sistemas de instalación de agua corriente domiciliaria por cañerías. Aunque se tardaría décadas,
en expandir esta novedad hacia los barrios populares. En la ciudad nueva, que se había planteado este nuevo sistema, ya no haría falta usar agua de las acequias para tomar. Siempre hacía falta para regar los jardines y las huertas, pero no para tomar. Entonces empezó a caer un poco en desuso ese sistema. Y los mendocinos, con muy buen criterio, se les ocurrió, ya que tenemos acequia, ¿qué tal si plantamos árboles? Entonces, no es como que la gente cree que las acequias están para regar los árboles, sino que los árboles están porque había previamente acequias. Y así nace un nuevo modelo urbano que es la ciudad-bosque, que no había conocido Mendoza antes. Entonces, a finales del siglo XIX, Mendoza se empieza a poblar de árboles. Y los mendocinos empiezan a descubrir qué bueno que es esto de tener una ciudad en el medio de un desierto con tanta sombra. Y ahí los mendocinos, ¿no es cierto?, se enamoran de los árboles. Cuando uno empieza a ver la cantidad de elementos y factores a veces accidentales que van configurando Mendoza, uno podría pensar, ¿qué ciudad planificada? Pero no ha sido planificada. Ha sido una ciudad que se han ido concatenando todo alrededor de un eje. ¿Cuál es el eje? El eje es el sistema hídrico. El sistema hídrico de canales y acequias que heredamos de los huarpes, que a su vez lo heredaron de los incas, que fue la cultura más importante de América del Sur, y que a su vez, ¿no es cierto?, en toda América está el sistema hídrico que son prehispánicos, y que se va articulando un sistema de aprovechamiento de las acequias para tomar el agua, para cultivos, para plantar trigo. Según Domingo Faustino Sarmiento, dentro de sus categorías de civilización o barbarie, Mendoza y San Juan eran las únicas ciudades argentinas civilizadas de su tiempo. Las demás serían bárbaras. Esto se debería precisamente a que el agua, con su uso regulado por turnos alternados, generaba un respeto hacia el otro, que sería la base de la vida civilizada. Mendoza obviamente se inscribe en esta idea de las grandes civilizaciones de regadío. Pensemos que la humanidad no nace en los bosques, no nace a la orilla de los mares. La humanidad nace en los desiertos. Egipto, Babilonia, Persia, India. Nace en los desiertos y nace siempre alrededor de esta sistematización del riego y del agua. Así que Mendoza se inscribe en una categoría universal de civilizaciones de regadío. Por eso es tan importante este tema y por eso explica tanto en Mendoza y en su historia. Las acequias han tenido el mérito de haber estado desde siempre, desde antes de que la ciudad misma existiera, y haberla acompañado en sus diferentes etapas y en sus diferentes prácticas sociales. Así puede explicarse que en las zonas rurales o marginales aún hoy se la siga usando como provisión de agua potable, como en los tiempos indígenas y coloniales. No hay que olvidar que en Mendoza, entre 1561 y 1876, Mendoza toma agua de las acequias. Hoy, en el 2017, nosotros tomamos el agua potable de una acequia que hasta hace pocos meses estaba abierta, que es el canal Civit. Así que no nos debemos sorprender que la gente tome agua de las acequias. Lo que pasa es que esa acequia, que es el canal Civit, llega a una planta potabilizadora y ahí se potabiliza. Pero así fue el sistema durante los 455 años que ha vivido Mendoza. Siempre hemos tomado agua de las acequias.
nuestras acequias deberían estar limpias todo el tiempo. Deberían ser de canto rodado para facilitar la permeabilidad del agua y por razones prácticas hoy son de cemento. Deberían ser a cielo abierto y en cambio son recubiertas con veredas. Debido a esto, los mendocinos tenemos que tener siempre presente nuestro origen agrario y nuestra vulnerabilidad como oasis. Entonces las acequias tenían como función, primera, proveer de agua potable. Segunda, regar las huertas y jardines de las propias casas de la ciudad. Y tercero, regar, ¿no es cierto?, las quintas y los campos de cultivo. Así que Mendoza no existiría si no fuera por las acequias. Por eso yo creo que, es decir, si hay algo que caracteriza a Mendoza es el tema de las acequias. Mendoza sería inconcebible si no fuera por las acequias. Hablar de las acequias es hacer referencia a un legado histórico y a una de las características significativas más importantes de la cultura local. Por eso los mendocinos tenemos que tomar conciencia de su importancia, cuidarlas, valorarlas, y también es una forma de que quienes nos visitan reconozcan esa gran característica que tenemos los mendocinos. Volvemos a encontrarnos el próximo sábado en Teoría Práctica. Muchas gracias. Lo que vos compras barato, a otro le costó caro. No compres robado. Gobierno de Mendoza.